Vamos con los saludos para quienes integran la mesa de este lunes 14 de diciembre. Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días. Luis Polakov, que vuelve como invitado. ¿Qué tal, Luis? Buen día para ti y para toda la audiencia, y seguramente a todos aprovechar a desearles una feliz Navidad y un buen año. Es el primero que manda salud. Porque seguramente no voy a poder estar en otra oportunidad antes de Navidad, porque estoy bastante ocupado en las otras actividades y me parece importante esto, que es un momento especial para todos, digamos. La fiesta, bueno, que nos permita empezar un año mucho mejor que el que terminó. Bueno, bienvenido entonces ese saludo. Sigo con el de Juan ahora. Emiliano y audiencia, buen día. Y dejo el saludo adelantado para Juan Sartú, que está llegando. Que llega siempre ahí. Hay veces que le emboca y termina saludando a tiempo, hay veces que, bueno, le lleva algún segundo más. Vamos al tema obligado en el tablero político uruguayo en estas últimas horas. La polémica por la gestión de ANCAP y las pérdidas cuantiosas que esa empresa ha tenido en los últimos años derivó este fin de semana en un intercambio de cartas públicas inédito y muy fuerte entre el expresidente José Mujica y el ministro de Economía Danilo Astori. El viernes Mujica divulgó una carta en la que afirma que los ministros de Economía fueron siempre propuestos por el señor vicepresidente, que era Astori, y resulta que ahora todo es mala gestión de su directorio por los ruidos que surgen de la investigadora. ¿Por qué no lo planteó el contador Astori en el Consejo de Ministros? Cuestiona más adelante Mujica a raíz de declaraciones que había hecho Astori en el semanario Búsqueda. Y luego agrega, ¿acaso trataba de ayudar a la empresa pública? No entiendo cómo se ayuda a otros y se elude la propia responsabilidad. Al día siguiente, el contador Astori contestó con otra misiva que comienza diciendo: me parece lamentable este debate público, nunca lo inicié yo, primero el compañero Sendik, luego autoridades de ANCAP y finalmente tú coincidieron en un enfoque que considero totalmente equivocado y que responsabiliza al Ministerio de Economía por la crisis de esta empresa. Según Astori, dirigiéndose a Mujica, al parecer has olvidado que no en una, sino en diversas oportunidades, tanto el entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo como yo mismo planteamos en el Consejo de Ministros que no solo ANCAP, sino también otras empresas públicas estaban fuera de control. Te pido que recuerdes una tensa sesión realizada en 2012, durante la cual Fernando, Lorenzo y yo, dice Astori, hicimos una extensa e intensa argumentación al respecto. Lamentablemente nuestros planteos fueron inútiles, no obtuvimos ninguna respuesta ni percibimos la más mínima reacción ni tuya ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que te recuerdo es la institución especializada en el seguimiento y control de las empresas públicas. Bueno, ¿cómo han visto todo esto? Yo en principio es evidente que este tipo de polémica pública no es beneficiosa ni para el país ni para la empresa ANCAP, que es una empresa que nos pertenece a todos. Por otro lado, yo ayer compartí con Danilo y con el Pepe la actividad organizada por la Fundación Seregni para conmemorar los 100 años, digamos, de el nacimiento del general, digamos, que creo que para todos los uruguayos es una de esas personalidades, digamos, que tenemos que destacar. Aclaro para los oyentes, ayer el general Seregni habría cumplido 99 años y se inició entonces lo que han denominado el año de Seregni, que va a estar cargado de actividades de conmemoración justamente. Sí, va a haber muchas actividades de conmemoración, pero también va a haber una serie de actividades vinculadas al pensamiento del general. Ahí estuvieron Astori y Mujica, se saludaron, fue medio fría la cosa. No, yo pienso que se saludaron bien, evidentemente había muchas personalidades, como en el caso del contador Enrique Iglesias, estaba evidentemente una gran participación, digamos, de distintos dirigentes políticos, digamos, y se anunció la conformación de una comisión para conmemorar estos 100 años, digamos, a nivel internacional y con la presencia de destacadas figuras, tanto a nivel nacional como de expresidentes uruguayos que también participarían en esa comisión. En segundo lugar, además de creer que no es conducente este tipo de polémicas, considero que hay una investigadora, el 18 de diciembre se va a expedir esa investigadora y valoramos que es bueno que se espere a la culminación de esa investigadora, que debemos recordar que se hizo con el beneplácito
de los partidos políticos y también con el beneplácito que la planteó que se realizara el antiguo presidente de ANCAP y actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Y en tercer lugar, yo pienso que en todo este tema en el cual estamos todos afectados, digamos, pienso que están muy afectados los funcionarios y los tanto directores como gerentes de ANCAP. Y si hay algo que yo tengo claro, independiente de no entrar en el tema, es que gente que tiene la camiseta puesta. La mayoría de gente con trayectoria en ANCAP de muchos años, y es importante el respeto hacia esos funcionarios y evidentemente eso no quiere decir que toda la gestión sea correcta. Quiere decir que cuando se lleva a nivel público este tipo de temas no favorece el buen desempeño de los que están actualmente en la conducción, que hoy están, que tienen que tomar resoluciones y que esas resoluciones se deben tomar con la tranquilidad y evidentemente cuando se pueden haber cometido errores, como en toda empresa se cometen, el nerviosismo no ayuda a que las decisiones que se tengan que tomar en los próximos días o que se estén tomando en este momento sean lo mejor para el país, para la empresa y para todos. Las decisiones que se están por tomar son básicamente dos. Una, la capitalización de la empresa lo requiere por lo que dicen los números, por lo que es su déficit, por lo que está dando el balance, y dos, la eventual modificación del directorio y de las gerencias, ¿no? Que son dos medidas que en este momento está examinando el Poder Ejecutivo. Sí, Emiliano. Yo pienso que lo que no hay que hacer es confundir justamente el objeto principal del debate. Yo creo que acá lo malo no es que se esté discutiendo ni el tono de la discusión, ni tampoco que se esté planteando una opción o una dicotomía entre defender las empresas públicas o privatizarlas, ni tampoco si el bueno es Mujica o el bueno es Astori. Acá lo que hay que hacer es un juicio de valor en relación a la gestión de una empresa que es de todos nosotros, de la sociedad uruguaya, que ha sido mal gestionada. Luego un juicio político en relación a las responsabilidades, en primer lugar políticas y eventualmente de otro tipo, de quienes tuvieron a cargo esa conducción. Y bueno, y finalmente lo de Mujica ya no admite más contemplación. Cuando dice eludir la propia responsabilidad, cuando se lo traslada a Astori, cuando la más grande y mayor responsabilidad es la del propio Mujica. Él no era el oráculo del Rincón del Cerro, era el presidente de la República, el que elegía y debía vigilar esos jerarcas directamente o a través de los ministerios respectivos y sobre todo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es dentro del Poder Ejecutivo la que debía hacer el seguimiento de las empresas públicas y la que depende exclusivamente del presidente. No puede ser ni siquiera llevada al Parlamento, no podría ser interpelado, por ejemplo, un director de OPP. De modo que lo de Mujica no admite, la verdad, no puede ser de recibo, y mucho menos una velada acusación a la oposición, que según él habría tenido responsabilidad en esto, cuando la oposición no existió del 2005 al 2010, cuando se planificaron y comenzaron todas estas inversiones, y segundo, cuando él ninguneó permanentemente a la oposición en todos los cargos que tuvo, y cuando todos sabemos que la aplanadora, tanto a nivel de empresas públicas como del Parlamento, hizo que la mayoría del frente hiciera lo que quisiera, independientemente de lo que pensara la oposición. Lamentablemente aquí, evidentemente, tengo la necesidad de discrepar, o sea, no coincido. Mujica siempre ha asumido sus responsabilidades en lo que respecta, y se puede discutir, y yo lo estoy hablando como empresario, si había algunas necesidades que tenía que hacer ANCAP, no solo por ANCAP, sino por el país, por temas medioambientales. Recordemos que ANCAP, por ejemplo, en Minas, la planta de cemento era una planta totalmente obsoleta que afectaba la vida de los ciudadanos del departamento de La Valleja. Había que cambiarla. ¿Se demoró en cambiarla? ¿Fue el momento oportuno para hacerlo? Habrá que discutirlo. El caso que conozco bien claro, el de Montevideo. La planta de Montevideo había que modificarla. Y está en un lugar, digamos, donde habría que hacerla en ese momento, habría que haberlo resuelto en otro momento, pero era imprescindible por los cambios tecnológicos que habían existido en el tema automotriz, y por otro lado era imprescindible para mejorar las condiciones
del aire de Montevideo. Y ahí uno puede decir, hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero realmente había una situación especial que implicaba ciertas inversiones. El tiempo, el momento, los costos, bueno, son cosas que se están estudiando, son cosas que se están viendo, pero yo veo en la prensa temas que son ridículos, como discutir, yo entiendo que tiene su peso, pero discutir que un presidente haya firmado una factura por $5.000 cuando en una empresa que factura $4.000 millones, puede pasar ese error. A mí me pasó el otro día. Estás hablando del caso de la claro, que puede. Yo el otro día firmé una factura de mi empresa y me equivoqué. O sea, que un funcionario se dio cuenta, era una factura que era en pesos y al final la persona, y estoy seguro que no por falta de honestidad, había tachado pesos y había puesto dólares. Y no porque quisiera perjudicarnos, sino porque, viste esas facturas que vienen con pesos y dólares. Y yo la había firmado. Suerte que el funcionario se dio cuenta. O sea, que es muy difícil que en una empresa, digamos, el presidente pueda saber todo. Entonces, este es un tema que yo quería dejar claro. Todavía no han hablado Gonzalo ni venir, pero creo que Juan todavía quiere seguir discutiendo con Luis. Entiendo lo que dice Luis, pero él ni en su casa ni en su empresa, por ejemplo, si tiene que poner una nueva cámara de frío, no la pagaría 4 veces lo que vale. Eso está claro. Entonces, acá hay muchas cosas que hacer. Y hay una investigadora. Y bueno, hay una investigadora. Y ya que tocaste el punto de la publicidad, todavía encima nos inundaron de publicidad, ¿no? Una empresa monopólica gastando millones de dólares, aumentando un déficit que hoy recién sabemos. De todos modos, quiero recentrar la discusión. Estamos en este momento ocupándonos de este debate abierto entre Astori y Mujica, que es un hecho poco frecuente en la historia política del propio Frente Amplio, ¿no? Da la impresión de que acá hay un enfrentamiento muy duro. ¿Gonzalo? Sí, volviendo al debate, que me parece que es lo importante. ANCAP está en tela de juicio y en las notas todos los días, pero yo quería hacer una reflexión un poco yendo a lo más amplio. Yo creo que la discusión y el debate que ponen Mujica y Astori a mí me hace reflexionar pobre Uruguay porque estamos discutiendo ANCAP, su rol, un montón de cosas que realmente son interesantes, pero el país está jugando un partido muy fuerte en educación, se está jugando un partido muy fuerte en seguridad, y que esto sea lo que ocupe absolutamente todos los principales diarios, medios y demás, a mí me preocupa porque estamos discutiendo sobre una mala gestión y no sobre una visión un poco más amplia del país. Lo segundo, yendo a ANCAP, pobre plebiscito ANCAP. A mí muchas veces escuchamos y escucho con mucha atención y alegría cuando muchos integrantes de esta mesa hablan de años cuando en los 80 y demás participaron y realmente se sintieron muy representados cuando votaron el plebiscito del 80 y tantas cosas. Mi primer votación fue el plebiscito ANCAP. Y siempre lo reconozco que, más allá de que a mí me tocó perder, porque yo voté la papeleta celeste, la del no, en aquel momento me acuerdo que hubo un debate muy fuerte, porque Astori había sido uno de los redactores de esa ley en la cual permitía la asociación de ANCAP. Ahí va, permitía la asociación de ANCAP con empresas privadas. Permitía algo que hoy en día está todo el mundo como que pidiéndolo, de hecho lo están realizando. Entonces, pobre plebiscito de ANCAP. Pobre plebiscito de ANCAP que terminó también con unas purgas internas, ¿no? Porque le hicieron a Astori mandarse a callar, lo hicieron callar, a Curiel, que también fue otro de los redactores, más que menos lo corrieron. Y ahora vuelven a poner como que la oposición y el astorismo de un lado y los defensores de la histórica izquierda y demás del otro lado. Entonces, hay que ver, y lo dejo para mi segunda intervención, de cómo la estructura interna de decisiones y complejas que tiene el Frente Amplio realmente condice con la realidad, o si no termina sopesando más las bases que terminan en el Partido Comunista, el MPP, sobre otro sector y otro grupo bastante representativo como es el Frente Liber Sereñi, que ni en la mesa política ni en tantos lados tienen el peso que terminan obteniendo en las urnas en las elecciones de todos. Me quedo después para opinar en la otra oportunidad. Vamos a dejar que hable primero Onir. Sí, no, yo en esto no es un tema fácil para mí, en el sentido de que yo estas elecciones pasadas no voté al Frente Amplio, después de haberlo votado toda la vida. No lo voté porque entendí que algunas políticas de fondo que está llevando adelante el Frente Amplio son políticas reaccionarias. Es decir, básicamente lo que tiene que ver con... sé que es opinable, Luis. Por supuesto, todo es opinable. Todo es opinable. Básicamente las que tienen que ver con la inversión extranjera
el tipo de inversión y la ausencia de controles y la implicancia del Estado en alguno de esos negocios. Y las concesiones. Y las concesiones también, sí. Pero las concesiones tienen más bien que ver en general con el tema corrupción. Yo me refiero a políticas que no comparto con respecto a la entrega a ciertos intereses que no me parecen saludables para el Uruguay. Y el otro tema tiene que ver con el criterio de administración, que yo veo que algunos de los problemas que se plantean en ANCAP están muy, muy expandidos en el Estado. La idea de que uno se actúa con los bienes públicos como si fuesen propios. Es decir, no creo que sea el caso de los funcionarios de ANCAP. No. Yo digo que hay una visión muy poco republicana sobre cómo funciona el Estado. Es decir, la idea de que los mecanismos de contralor no tienen importancia, las reglas no tienen importancia, todo se puede hacer si hay acuerdo político o voluntad política de hacerlo, y no debería funcionar así la cosa. Es una impresión personal. Yo por eso tomé la decisión de este año no votar al Frente Amplio. Ahora, los mecanismos de control evidentemente son fundamentales para una empresa, para un Estado. Bien. O sea, no hay duda de pero eso. si son fundamentales habría que darles corte. Y yo pienso que hay que darles corte. Y no ocurre. Y es todo lo contrario de lo que ocurre. Es decir, acá se coleccionan rosarios de observaciones del Tribunal de Cuentas. Aquí se ignora absolutamente cualquier advertencia. De cualquier forma. Yo te escuché a ti, déjame terminar la idea y después simplemente. Me parece que este debate entre Astori y Mujica es un pasarse la factura, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que pagar? ¿Vos, yo? ¿No? Es decir, uno era el presidente, el otro fue el vicepresidente, es ahora el ministro, admite que tenía mucha influencia en la designación del ministro de Economía. Es decir, en realidad son dos socios que se están achacando la culpa por este clavo que tiene, porque este es uno. Antes estuvo Pluna, está viene el de la regasificadora, en algún momento va a venir, cuando eso se investigue va a ser espeluznante. Es decir, este es un fenómeno muy amplio. El de la draga de la ANP, que también... Bueno, pero yo coincido contigo en que es fundamental que haya controles. Por otro lado, también tenemos algunos controles, digamos, que dificultan la gestión, porque los controles que tiene el Estado en muchos casos fueron realizados hace 30 o 40 años, digamos, en los cuales hoy la nueva tecnología te permite tener controles mucho más eficientes y mucho más rápido que entonces muchas veces gran parte de las observaciones del Tribunal de Cuentas están, me parece, fuera de lugar, no porque el Tribunal de Cuentas no actúe a derecho, sino porque los tiempos han cambiado y hoy, por ejemplo, para comprar ese vaso entras a internet y sabes el precio del vaso exactamente, no necesitas ciertas cosas que en definitiva te dificultan la gestión. Eso por un lado. Pero entonces hay que cambiar la reglamentación, no pasársela por arriba, ¿no? Yo pienso que hay que adecuar el Estado, evidentemente, a una realidad que está cambiando. El mundo está cambiando y nosotros tenemos una legislación que fue muy adecuada para ese periodo, pero que hoy... Pero ese no es el problema, no es lo que pasó. El problema no fue la inadecuación de la reglamentación en lo que pasó en Pluna, ni en lo que pasa en ANCAP. Estuvieron errores. Ni lo que pasa acá hay que reconocer. Errores no. Si tú, por ejemplo, la asociación de ANCAP en Gas Sayago no es un error. Es una inconstitucionalidad, es un acto muy poco transparente, la forma en que se lo fue hizo realizado con una licitación a través de un estudio particular, todo eso es absolutamente irregular. O sea, no es un error. Errores es cuando uno no se da cuenta. Ahora, cuando la cosa es escandalosa, se les avisa, se dice, se denuncia, se protesta y lo hacen igual, no hay un error. Hay la idea de que uno puede hacer cualquier cosa, tiene una especie de omnipotencia política equivocada, para mi gusto, pero... Me gustaría redondear un poco más con ANCAP y después entrar a lo político, porque me parece que la carta de Mujica Astori deja abierta un debate que es político de la interna del frente. Pero yo creo que hay una discrepancia en la visión de las empresas públicas. Hay un grupo de gente, un grupo de integrantes del gobierno y otros que no, que opinan que las empresas públicas son necesariamente el motor del crecimiento, ¿no? Entonces, cuando uno opina que es motor de crecimiento, se permite o intentaría permitir que muchas pérdidas y que de pronto los precios y las determinadas cosas o de pronto indicadores que uno tomaría para una empresa privada no son aplicables a una empresa pública. ¿Por qué? Porque
según este grupo de gente, es exclusivamente un motor de crecimiento, entonces no necesariamente las empresas tienen que ser competitivas. Perdón. Pará, Luis, Bueno. déjame parar que ya te dejo. Entonces, Vamos de a uno. eso por un lado, que hay gente que piensa que es un motor de crecimiento. Lo segundo, plantearse esa pregunta, si realmente estas empresas tienen igualdad de condiciones con las empresas privadas. Juan, en su primera intervención, planteaba eso. ¿Es necesaria toda la publicidad abrumadora de ANCAP? Yo creo que, por ejemplo, la de Antel, no sé si en ese monto, pero está algo justificado porque compite con muchas de las empresas y está en un rubro sumamente competitivo. Pero ANCAP, que no tiene competencia, vaya a saber si realmente es necesario. Después, evidentemente, yo tengo la visión de que estas empresas públicas no deben competir en igualdad de condiciones con las privadas, porque tienen que cumplir los baches que el mercado no puede cubrir. Tiene que cubrir, como es el rol del Estado, tiene que cubrir determinados agujeros. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Algunos datos puntuales de ANCAP. La desulfurizadora, que lo presupuestaron en 90 millones, termina pagando 400 millones. El remolcador, que salió hace poco, que el comandante de la Armada tuvo que aclarar que no es culpa de él, porque ya lo querían enchastrar. El gas Sayago, que ya Un lo remolcador que ANCAP compró, que se hizo especialmente y que no se ha podido utilizar. De eso estás hablando. Sí, y que terminaron pagándole a una empresa privada y que por determinadas razones terminó parado también ese remolcador contratado. Después las compras de combustible y los tipos de cambio. Yo hoy Luis hacía una intervención inicial en la cual decía, bueno, hay determinados errores que puede haber en factura y demás. Yo creo que hay errores porque somos todos humanos. El tema de que cuando uno compra a futuro, y esto es un tema más de mercado y es un tema de pronto más económico, cuando compra a futuro petróleo, fija un determinado precio. Pero cuando vos compras una vez y te equivocás, comprás 2 veces y te equivocás, comprás 3 veces y te equivocás enormemente y por un tipo de cambio realmente irracional, creo que hay un problema en el cual hay que medir que es un tema político, es un tema económico y en algunos aspectos, yo no sé si no es un tema judicial, porque que estén negociando precios tan erróneamente, tantas veces y en tantas oportunidades, y cuando todos los indicadores y todas las consultoras privadas están indicando que se están equivocando, hay algo que huele mal. Evidentemente no coincido en alguno de los aspectos que tú has planteado, en principio porque hay una investigadora, y me gustaría escuchar la investigación. La primera investigadora que votan, ¿no? ¿Qué dice esta investigadora que está trabajando, considero, con seriedad? Entonces, primero, antes de opinar de lo que ha salido en la prensa, hay que esperar que la investigadora concluya y, evidentemente, si hay algo claro hasta ahora, las únicas acusaciones son de gestión. Lo que está en la prensa, yo sobre eso no puedo hablar, porque no conozco la investigadora, no la integro, entonces vamos a esperar que la investigadora se pronuncie, que es lo más sano. Para eso va a haber que esperar hasta febrero, en realidad, hasta ¿no? Porque febrero. Termina su trabajo esta semana, pero luego febrero, viene la tarea de redacción de las conclusiones, y el otro tema que me preocupa en cuanto a las empresas públicas, tenemos que tener claro que en Uruguay las únicas empresas públicas que un poco califican a nivel mundial, las únicas empresas que están dentro de las grandes empresas que califican a nivel mundial, son las empresas públicas, son ANCAP, UTE y Antel, que Antel a veces no llega. Y Banco República, ¿no? Y Banco República, que es... Entonces, pero simplemente, lo que sí considero es que las empresas públicas, que, por ejemplo, el caso de ANCAP es casi un 7% del PBI, son muy importantes para el país. Primero, que son un motor de crecimiento y que tienen que ser un motor de crecimiento. Eso no justifica que las empresas públicas deban perder dinero. Vamos a aclararlo. O sea, para nada una empresa pública tiene que perder dinero. Esa línea no es tan clara en algunos integrantes del gobierno. No, porque una cosa es perder dinero, otra cosa es, por ejemplo, no es lo mismo que uno piense que puede financiar con su propio capital una inversión, a decir, bueno, yo recurro a un capital X y la financio a 50 años y de repente eso no me implica, sobre todo en la contabilidad de las empresas públicas, no me implica lo que puede implicar el tipo de inversiones como se hicieron ahora. Eso es lo que está haciendo la investigadora, que supongo que se va a pronunciar. Vamos a redondear entonces el abordaje con Juan. El hecho de que Luis quedó 3-1 en contra le da el triple de tiempo para rebatir. Te agradezco. Creo que eso. acá hay que resituar la cuestión en lo fundamental, y es hacer un juicio de valor sobre gobierno o desgobierno. Y acá hubo desgobierno, hubo decisiones erróneas, por lo menos erróneas, quizá de alguna otra naturaleza, contrarias al interés nacional y al interés del pueblo uruguayo. Y es una responsabilidad política del Frente Amplio. No me importa hacia el interior del Frente Amplio de quién fue la culpa, entre comillas,
pero el Frente Amplio, llámese partido desde el punto de vista formal, llámese coalición desde el punto de vista político, llámese asociación para sufragar, de la cual algunos se han ido bajando, es el responsable. Y ese es el clic que tiene que hacer la gente, porque mientras esto pasaba, a los judiciales se les decía que no, a los registrales, a los de FUCBAN, a los de la enseñanza. Entonces, toda esta gente no está en el gobierno porque sí, sino porque alguien la votó ilusionada detrás de promesas que no se cumplieron. Y no solo no se cumplieron las promesas hacia esos colectivos, sino que ahora descubrimos que efectivamente están tirando millones como si fueran caramelos. Eso no puede ser. Y creo que si se sigue el rastro de esos millones, puede haber algo más que errores. Bueno, si hubiese sido tan erróneas, la gente no estaría, digamos, y los números no darían lo que se dio. O sea, tan erróneas evidentemente no fueron porque el país creció por encima de lo que creció la región. Bueno, se nos fue el tiempo prácticamente para este tema y quizás nos fuimos por las ramas, ¿no? Porque la idea era centrarse en este intercambio Astori-Mujica, Mujica-Astori. Ovenir, falta tu segunda intervención. No, yo realmente no tengo mucho más para decir con esto. ¿No? No, me parece que ya dije lo que Yo vuelvo, pensaba. yo vuelvo a lo que anticipé. Particular lo de ANCAP, que fue interesante el debate, yo agregaría, si no estamos ante un nuevo Frente Amplio. ¿Por qué? Porque hay nuevas formas de comunicación. El Frente Amplio ahora se está comunicando, esas pujas internas le están saliendo a la prensa, incluso no sé hasta qué punto están midiendo los tiempos, lo que llaman los que saben un poco más, el timing de en qué día sale búsqueda, para ver cuándo publican una noticia. Búsqueda es el principal interlocutor con la población de muchas de estos debates, de la nueva comunicación interna, que termina siendo Tal vez la en comunicación al perspectiva público. también, ¿no? Bueno, puede ser en algún caso. Después, No, pero hablando de eso, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que Mujica utiliza. encabeza su carta diciendo contador Astori, 2 puntos. no es Danilo. Es una heladera eso, ¿no? Mejor porque recuperamos el término compañero para su verdadera acepción. Compañero de clase, compañero de trabajo. No, compañero- pero está Astori- tan desvalorizado en el No, frente que... Astori usa el compañero. Astori cuando empieza la suya elige compañero, ¿no? Y después me quedó la diferencia con la carta abierta de Almagro y la respuesta interna que nadie sabe de Mujica, o que le mandó un mail o algo por el estilo a Almagro que lo desvincula. Eso, una diferencia que quería marcar. Y lo último, cómo se están marcando los polos dentro del Frente Amplio, cómo realmente hay una clara alineación que ya venía de las elecciones, pero que ahora es bien claro, sale en la prensa. Hay un tema de un jugador como Sendik, que algunos dicen que lo están enchastrando, lo están bajando. Yo creo que Sendik para muchos no da la talla y que por eso lo están pegando. La 711 comete varios errores, que es el grupo de Sendik. El principal de ellos es que el senador que integra esa investigadora es el primero que quiere salir a redactar el informe para defender la política de ANCAP, que eso es un grave error y estuvo muy equivocado el Frente Amplio al permitir eso. ¿Por qué? Porque el sector de Sendik, que justamente involucra a Sendik en la gestión de ANCAP, no podría haberlo hecho. Entonces, dejar en claro que estamos en una nueva reconfiguración, una nueva forma de comunicación del Frente y yo creo que hay que estudiarlo y es lo principal de esta carta. Yo simplemente, evidentemente, en este momento no tenemos coincidencias con lo que se han planteado, pero sí tenemos que recordar que el Frente es un frente, como ha sido tradición de los partidos uruguayos, Partido Colorado, Partido Nacional, que tienen más de 100 años. Eran partidos que expresaban distintas corrientes y fueron llevando adelante una visión de su país. El Frente tiene una visión del país, una visión, y sí quiero destacar la importancia que tiene hoy que estemos recordando la figura de Sereñi, como una persona que tuvo una visión estratégica de lo que se quería del país. Y en ese sentido, las diferencias que hoy existen, que existen realmente, porque en definitiva el mundo ha cambiado, llevan a que debamos ser, todos los que nos sentimos frente amplistas, más exigentes con nuestros dirigentes para encontrar los caminos de coincidencia. La coincidencia no implica que estés de acuerdo con todo, no implica que estés de acuerdo cómo se debe gestionar en el futuro ANCAP. Evidentemente van a haber diferencias, pero entre todos, y no solo entre nosotros, sino yo hoy escuchaba en el programa a Bordaberry haciendo propuestas. O sea, en definitiva, las propuestas que deben venir para el futuro de ANCAP son las propuestas que deben beneficiar a todos los uruguayos, porque es una empresa muy importante, es una empresa clave para el futuro del país, independiente de cómo se gestione en el futuro. 9:37.